Saludos estimada gente. Ha pasado bastante tiempo desde que hice el iceberg de Storytime Animated. Hace unos días dije en mi comunidad que subiría el iceberg el 20 o 31 de octubre. No obstante, debido a problemas personales se me ha dificultado un tanto la edición. Sin más rodeos, pasemos a lo que vinieron a ver. Como ya sabrán, Storytime Animated es una comunidad que se dedica a narrar historias en animación. Un iceberg es un conjunto de hechos, teorías y datos curiosos, que entre más profundo más turbio se pondrá. Aclarado los términos, podemos empezar. Este es un tema que no toqué a profundidad en el iceberg anterior, y es que según la descripción del canal, Storytime empezó a publicar el 25 de octubre del año 2007. Sin embargo, desconozco cuántas y cuáles fueron las historias que publicó durante el lapso del 2007 hasta la actualidad. Pero si alguien me dice, pónganlo en los comentarios. Esta fue una historia subida en el año 2020. La historia trata de un chico del país chino, pero que nació en los Estados Unidos. Con el pasar del tiempo, comenzó a querer cambiar su nombre de manera legal, cosa que cumplió cuando cumplió la mayoría de edad. O sea, un chino que crece en Estados Unidos puede discriminado durante 18 años, ¿no? Las historias de Storytime tienen referencias algunas veces obvias y otras no tanto. En la primera parte aclaré que la historia, soy el único varón en una familia de 10 mujeres, es una obvia referencia de Roadhouse. Lo cierto es que hay más referencias a otra obra o personajes ocultos. Pero ¿saben? El tema de las referencias es algo que si lo cuento, me demoraría una maldita eternidad en redactar cada una de ellas. La trama de esta historia es bastante fácil de explicar para mí. La historia trata de un médico que pasó la noche con una niña cuyo comportamiento era inusual. Una de las escenas más raras vendría siendo cuando la niña gira la cabeza a 180 grados, mirando al protagonista con una expresión bastante rara, diría yo. A partir de aquí, es cuando la historia se torna más turbio e inquietante con cada escena que más bien parecería inspiradas de una película de terror o algo así. Por último, en la escena final cuando los progenitores recogen a la niña, esta última voltea la cabeza con la misma expresión, para luego mostrar sangre en los zapatos del protagonista. Sin lugar a dudas, unas de las historias con un trasfondo oscuro y perturbador. Storytime ha contado con historias del colectivo LGBT, hay una historia donde muestran a un chico que es homosexual. Esta historia ya lo conté en la primera parte, pero vamos, ¿quién más no se ha sentido atraído por personas de su mismo género? No hay nada de malo sentirse atraído por personas de tu mismo género, siempre y cuando no discrimines a los demás por sus gustos o su apariencia, todo bien. TikTok es una plataforma social donde puedes compartir tus intereses. Storytime tiene una historia que tiene que ver con la plataforma mencionada, pero no la quiero ni resumir. En sí, la historia no es mala, pero de entre las que ya narré y las próximas historias que resumiré, esta historia preferiría pasarla por alto, XD. Actualmente se desconoce por qué el canal, la historia de mi vida está inactivo, ni siquiera yo mismo puedo averiguar el porqué. Hay varias hipótesis del por qué el canal continúa sin subir historias. Es bastante raro, pues se supone que el canal sube historia en animación. Entonces yo te pregunto a vos que me estás viendo. ¿Sabes por qué el canal ya antes mencionado está inactivo? Si lo sabes, házmelo saber en los comentarios. Esta fue una de las historias más interesantes subidas en el año 2020. La historia trata de 7 muchachas que deciden pasar una semana en una isla desierta con cabañas. Durante los primeros 3 días, las 7 muchachas se adentran a explorar el otro lado de la isla, que por cierto, estaba prohibido cruzar ese extremo de la isla, pero que luego descubrimos que era la residencia de 3 hermanos jóvenes. Pero sin bien, los 4 días finales los 10 chicos la pasaron de calidad, pero no se dice con exactitud lo que hicieron, XD. El tráfico infantil es una experiencia extremadamente desagradable por la que muchos niños viven. Bien, esta es la historia de Lily, una niña que a la edad de 8 años vivió en carne propia esa experiencia.
Años después, los padres reaparecerían para venderla por segunda vez. No obstante, Lily, a pesar de su trauma psicológico, logró evitar que esos idiotas la vendieran. Desde sus inicios, Storytime se ha dedicado a narrar las historias que le dejan sus seguidores. Lo que ustedes desconocen es que existe un link en la que puedes enviar tus experiencias a las personas que administran el canal, me refiero a la gente encargada de la producción. Lo reitero, Storytime no es el único canal que sube historias ajenas, pues hay otros canales que hacen eso. Canales como por ejemplo, Cylon09, Undea 2, etc. Esto de por sí, ya son historias con una situación bastante delicada. En este caso, la protagonista es una niña de nombre Lucy. Ella relata que sus progenitores la metieron en problemas legales, pues resulta que estos eran parte de una estafa piramidal. Los progenitores la harían firmar una serie de papeles con el descaro pretexto, que eran documentos de ingreso a la universidad. Por tal razón, tiempo después ocasionaría que la metieran a un juicio con respecto a las estafas. ¿Lo ven? Esto es producto de gente mierda que no quieren pagar por sus acciones, hombre. Según el usuario David Electriceta, Storytime se volvió raro por el estilo de animación, alegando que ahora las féminas protagonizaban la mayoría de historias actuales. David mira, el hecho de que Storytime haya mejorado y el que las protagonistas sean mujeres no es sustento suficiente para afirmar que se volvió raro. ¿O sí? Durante el año 2020, Storytime ha hecho varios vídeos con el tema de la autobúsqueda en Google. La verdad no les podría narrar todos los detalles, pero digamos que buscarse a sí mismo en Google traería pues muchas sorpresitas. ¿Me entienden? Está, sí o sí, tendría que estar en este iceberg. La historia trata de una muchacha que en algún punto tuvo esta maldición. No quiero entrar en detalles, en si la historia no es bizarra, pero me resulta algo incómodo tener que estar rellenando. Jaja, es broma. En resumen, la historia trata de una muchacha cuya maldición consiste en besar a un chico. Por cada chico que besa, este pierde la vida irremediablemente. Generalmente, el tema de la personalidad múltiple es un trastorno mental en la que hay dos o más personalidades, dominando un mismo cuerpo. Este es el caso de esta jovencita. Esta a los 16 años tenía 7 personalidades, por cada día de la semana. Déjenme preguntarles, ¿eso es normal? En mi opinión no es tan normal que una jovencita de 16 años tenga 7 personalidades. ¿O sí? Si me equivoco díganme en los comentarios. Trabajar como espía no es una tarea fácil. Si uno quiere dedicarse a ser sapo, necesitaría un riguroso entrenamiento para ser un sapeador. La historia trata de un chico de 25 años de edad, y que durante un tiempo, trabajó como espía del gobierno. No obstante, por azares de la vida el protagonista se enamoró de una empleada doméstica de nombre Sara. Y el prota al intentar renunciar acaba usando varias caretas por cada día de la semana. Esta vendría siendo una de las historias cuya trama consiste en que una señora quiere darle piso a su hijastro, pues resulta que este fue testigo de un atraco a un banco. Asimismo, la madrastra pone varios carteles ofreciendo $1 millón por la cabeza del joven. Finalmente la madrastra fue arrestada. Among Us fue un juego creado en 2018. Storytime hizo 2 historias con la temática del juego anteriormente mencionado. Pero en esta oportunidad, solo me centraré en la primera historia. Es decir, la historia subida en año 2020. Resumiendo, la historia trata de 2 amigos que estudian en la secundaria. Pero si bien ambos jugaban a Among Us, eso no significaba que se desarrollara en la vida real. ¿O sí? Literalmente, andar robando por ahí, para nada es correcto. Mejor dicho, por cometer tal acción te pueden llevar a la cárcel. Storytime hizo una historia mostrando lo incorrecto que es andar robando. En este caso, la historia trata de una muchacha cuya condición es desconocida, pero sus acciones hablan más que los pretextos. Al final, por andar de ladrona la llevaron a la cárcel.
La somnifobia es una fobia en que una persona siente miedo a dormir. Las razones pueden variar según el criterio de la persona que lo padezca. Storytime hizo una historia contándole esta fobia. En este caso, la protagonista es una muchacha de nombre Mindis. Ella relata las ocasiones en las que una anciana se le aparece en sueños, aclarándole que si dormía perdería la vida. Qué sueño más tonto, pero cabe aclarar que es normal sentir temor. Un consejo: si ustedes ven a una persona con ojeras y la vista cansada, ayúdenla en vez de juzgar. Esta fue una historia subida en el año 2021. En este caso, la historia trata de un chico quien nos relata que su familia fue reemplazada. Y lo raro es que cuando habla al respecto, todo él lo toma como loco. Al final no hubo ninguna solución al respecto, y el chico terminó en un internado. Si me preguntan, esta, en mi opinión, vendría siendo una historia con un trasfondo un tanto inusual. ¿Saben? Desde mi punto de vista, no es tan común nacer con una condición que haga que una o varias personas se enamoren de vos. Digo, a mí en lo general no es tan común. Elías es un muchacho de 17 años, que nació con una condición óptica. Dicha consiste en el que, si una persona te mira a los ojos se enamora de ti. Los padres de Elías lo sabían bien, y por ende le compraron lentes para evitar que escándalo con las personas. No obstante, todo se fue a la mierda cuando le rompieron los lentes a Elías. El director Jason es un director de escuela, y muy desagradable en mi opinión. Pues este cometería barbaridades, tales como secuestrar a una fémina por un año. La razón fue porque este estaba enamorado de ella. Otra de las cosas que hizo fue falsificar su título de graduación. A simple vista yo lo considero un director desagradable y tramposo, pues él fue capaz de enjaular a dos personas como si de animales se tratasen. Al final el director fue arrestado. Esta fue una historia subida en el año 2021, y en mi opinión una de las más raras que he llegado a ver. La historia trata de un chico que tiene que estarle llevando mujeres a su progenitor, que por cierto es científico desquiciado. ¿Para qué el progenitor quería a las féminas? Fácil. El progenitor quería a las féminas para hacer clones, luego les borraba la memoria y los dejaba en lugares aleatorios. Aunque si bien el anciano fue llevado a un psiquiátrico, nunca se supo cómo se escapó de ahí. ¿A dónde habrá ido? ¿Quién sabe? Otra historia con un trasfondo turbio. Esta otra historia hecha en el año 2021. La historia trata de un chico que estudia en una secundaria. La narra como la directora le da algo para que los estudiantes sean obedientes y educados. Aunque el prota se esforzó por frentear la situación, nunca se sabe a ciencia cierta cómo fue el desenlace de esta historia. Esta fue una historia subida en el año 2020. La historia trata de un par de hermanos. En resumen, la historia trata de un par de hermanos que no tienen la mejor relación que digamos. La historia nos relata cómo James se comporta bastante malcriado, mayormente con la protagonista. Una de las cosas que hizo James fue estropear el matrimonio de su hermana menor. No se sabe a ciencia cierta por qué el chico actúa de esa manera. Lo más que nos dan a entender es que es un malcriado y que quiere ser el centro de atención. Pero no se sabe los motivos del por qué el joven estropeó el evento. Esta fue una historia subida en el año 2021. La trama de esta historia trata de una familia que huye a lugares variados. La razón es que los cuatro son buscados por una suma considerable de dinero. Pero eso sí, el progenitor, con tal de mantener a salvo a su familia, hace lo que está a su alcance para protegerlos. La protagonista nos cuenta que su padre trabaja para el gobierno. ¿Cuál gobierno nacional está hablando? No tengo ni idea. Al final, la familia se embarca hacia un rumbo desconocido, dejándonos con la duda con lo ocurre después. Esta fue otra historia subida en el año 2021. En este caso la protagonista es una joven de nombre Carla. Ella nos cuenta cómo su madre se accidenta y es aquí donde la historia empieza. La madre permaneció en coma durante meses, no obstante cuando le dan de alta a la progenitora ella empieza a tener comportamientos extraños, tales como querer atacar a su hija en varias ocasiones, etc. Finalmente, la progenitora acabó en un manicomio.
Quizás no me crean si les dijera que existe una historia así. En este caso la protagonista es una joven de 17 años, ella no cuenta cómo su novio empieza a comportarse de forma muy peculiar. Si me preguntan a mí, yo diría que el noviecito le hace falta un tornillo, ya que en mi opinión no es tan normal su comportamiento. ¿Cuáles son las razones para que el noviecito se enoje así de la nada? ¿Quién sabe? Durante el transcurso de los años, los productores detrás de Storytime se han esforzado por siempre traernos tramas e historias interesantes. No obstante, el cambio de dibujo y animación no hace más que notar su evidente decadencia si nos referimos a calidad. Teniendo en cuenta la inactividad de La historia de mi vida, más sumado a los dichos de David, cabe aclarar que no estoy es solamente mi punto de vista, pues desde el año 2020 hasta la actualidad, Storytime ha tenido constantes cambios de dibujo y animación. Si sumamos estos factores más lo comentado anteriormente, está más que claro la evidente decadencia de Storytime Animated. Y bien gente, de esta manera concluye el vídeo de hoy. Díspenme por la inactividad, es que he tenido que arreglar conflictos personales. Antes de irme, suscríbanse, denle like, activen la campana de las notificaciones para que YouTube les notifique los próximos vídeos que suba. Adiós gente, nos vemos en el próximo video. Adiós.